Hoy es un día maravilloso porque a pesar de ser un domingo muy especial, tenemos la oportunidad de continuar con esa maravillosa serie que hemos titulado, ¿alguien se acuerda? Relaciones poderosas. Y hemos estado hablando del matrimonio y hemos estado hablando de diferentes tipos de relaciones y vamos a hablar más adelante de la relación laboral. Pero hoy nos queremos enfocar en esa relación poderosa entre los hijos y los padres. Y yo creo que todos aquí hemos pasado, ¿verdad?, por la etapa de ser hijos. Hemos pasado por esa etapa de ser bebés, de empezar a gatear, de empezar a correr y de empezar a escuchar a mamá y a papá decirnos, no corras, no toques, no saltes, no brinques, no salgas sin zapatos. Y en todo momento nosotros hemos escuchado esa palabra no. No, desde muy chiquitos. Pasaron los años y no sabemos en qué momento pasó el tiempo y ya somos adultos. Algunos de nosotros ya nos hemos casado, tenemos nuestra propia familia, tenemos nuestros propios hijos. Algunos son abuelos que tienen sus nietos, algunos son tíos que tienen sobrinos. De pronto usted está aquí y no tiene ninguno de ellos, pues usted tiene por lo menos personas que conoce que tienen hijos. Así que este mensaje es para todos. Ustedes se van a dar cuenta que la esencia del mensaje es para todo, porque en esa serie estamos hablando de relaciones poderosas y lo que vamos a compartir hoy es para cada uno porque Dios nos muestra la esencia de lo que significa tener una relación poderosa. Pero cada uno de nuestros hijos es único, es especial. Cada uno de nosotros tenemos familia que es única y en especial. Pero todos podríamos estar de acuerdo en algo. Todos podríamos encontrar algo común. Ya sea que usted sea un abuelo o una abuela. Ya sea que usted sea un matrimonio joven. Que tenga familia joven, hijos jóvenes. O ya sea que hasta ahora esté planeando tener hijos. Hay algo que tenemos en común. Un pensamiento que nos llama la atención a todos por igual, que hemos batallado con ese pensamiento, estamos actualmente batallando o vamos a batallar con el pensamiento. Y ese es el pensamiento que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y es, ¿cómo puedo ser un mejor padre? Y cuando hablo de padre, no solamente me refiero a papá, me estoy refiriendo a mamá. ¿Cómo puedo ser un mejor papá y una mejor mamá? Porque el criar a los hijos es un poco más complicado que simplemente cambiar pañales. Y eso es algo que es interesante, ¿verdad? O es algo un poquito más interesante que darles de comer. Y eso es bastante si usted tiene una familia grande. Es más un poco retante que sacarlos al parque cada semana o cada día. El tener una familia, el tener un hijo, significa de que yo voy a ser intencional en invertir en ellos toda mi vida. Voy a invertir mi tiempo, voy a invertir mis emociones, voy a invertir mis privilegios, voy a invertir mis provisiones, voy a invertir en ellos mis emociones. Y estarían de acuerdo que muchos invertimos muchas lágrimas en nuestros hijos, pero por encima de todo, vamos a invertir todo nuestro amor en ellos. Y lo que sucede muchas veces es que todos tenemos esa pregunta, ¿cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo llevar a mi hijo desde la cuna hasta ser adulto? ¿Cómo puedo llevar a mi hijo desde sentarlo en la parte trasera del vehículo a que me acompañe en la parte delantera del vehículo? ¿Cómo puedo hacer esa transición manteniendo intacta mi relación con ellos? Es importante notar que vamos a tener diferencias con los hijos, vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener circunstancias, pero ¿cómo es que nosotros podemos ser un mejor padre y mantener intacta nuestra relación con ellos a través de toda nuestra vida, hasta el día que el Señor decida llevarnos a su presencia? Bueno,
esa es precisamente la pregunta que vamos a contestar a través de nuestro texto guía para hoy. En el libro de Efesios, donde estamos hablando de esas relaciones poderosas. Y Pablo tiene para nosotros tres pensamientos, tres maneras en que hay que enseñarle a los hijos a vivir. Cosas que yo llamo, por ejemplo, son 3 R's, y les he puesto la R porque son 3 R's que representan 3 palabras que comienzan con la letra R para que sean prácticas, para que usted se las pueda llevar en su mente. Así que si estamos listos, comenzamos. La primera de ellas va a aparecer allí en la pantalla. Hay que enseñarles a los hijos a vivir respetuosamente. Esa es la primera R, respetuosamente. Efesios 6:1 dice así: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es ¿qué? Justo, esto es justo. Así que Pablo comienza diciéndolo algo bien simple, que hay cosas que simplemente son justas, hay cosas que simplemente son correctas, que hay que enseñarle a los hijos. La obediencia es una de esas cosas correctas y justas que hay que enseñarles a los hijos. ¿Por qué? Porque la inclinación natural de nuestros hijos es a desobedecer, a querer hacer su voluntad, a querer hacer lo que les venga en gana desde chiquito. Por eso nuestros padres nos decían: no saltes, no brinques, no corras, no salgas. La palabra que más escucha un niño, un bebé, desde su infancia. ¿Por qué? Porque hay que enseñarlo en esas áreas, a hacer lo que es correcto, a obedecer. Y fíjense bien, que esa es la tendencia natural de su corazón. Y por lo tanto, hay que enseñarles a obedecer. La manera en que le enseñamos a obedecer debe cambiar a medida que el hijo crece, a medida que va avanzando en edad. No es lo mismo enseñarle a un niño algo cuando tiene 5 años, a cuando tiene 12 años, a cuando tiene 17 años o cuando ya es un adulto. Al principio invertimos mucho tiempo en enseñarle a él qué hacer y qué no hacer, qué debe hacer y qué no debe hacer. Más adelante vamos más como un coach, enseñándole al muchacho a saber cómo decidir entre el bien y el mal, qué es correcto y qué es incorrecto, pero él es el que decide. Y por lo tanto, la manera debe cambiar a medida que va creciendo el muchacho. El objetivo es el mismo, pero la manera debe cambiar. El objetivo es enseñarle a los hijos que lo justo y lo correcto siempre va a estar bien. Que lo justo y lo correcto siempre va a estar bien. Que no va a depender, lo justo y lo correcto no va a depender de las circunstancias, no va a depender de la moda, no va a depender de las emociones, no va a depender de la opinión de las otras personas. Y lo justo y lo correcto nunca caduca. Siempre está vigente, a pesar de que las nuevas generaciones digan lo opuesto, a pesar de que la gran mayoría digan lo opuesto. Lo justo y lo correcto siempre se va a mantener bien en toda época. Para nosotros los creyentes, los cristianos, estamos claros de que Dios es el quien determina qué es justo y qué es correcto. Dios es quien determina cuál es el bien y cuál es el mal. Así que hay una brecha natural entre el bien y el mal. Hay una brecha natural que causa una tensión entre el mundo real en el cual todos vivimos y el mundo ideal o lo ideal que Dios declara en su palabra. A ver, esa tensión que ustedes y yo la vivimos a diario. Así que la tarea como padres es ayudarle a nuestros hijos a ver esa brecha, a ver esa tensión, a que ellos puedan ver lo que están siendo según este mundo real en que todos vivimos y que puedan ver lo que pueden llegar a ser si siguen el ideal de Dios según lo que dicen las Escrituras. Así que cerrar esa brecha entre lo real y lo ideal es el compromiso de papá y de mamá para con Dios, ayudarlos a entender y cerrar esa brecha. Lo que sucede muchas veces es que nosotros como padres podemos tener la idea de que es mejor huir, mejor darle la espalda a esa brecha, mejor ignorar el elefante rosado en la casa y huir de esa brecha
porque pensamos que es imposible. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Jesús se paró en medio de esa brecha. ¿Qué hizo? La palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué mundo? El mundo real donde tú y yo vivimos. De tal manera Dios amó a ese mundo real donde tú y yo tenemos dificultades, donde tenemos dificultades con los hijos, donde tenemos dificultades financieras, donde tenemos dificultades matrimoniales, donde tenemos todas las dificultades de salud y cosas que tú y yo convivimos. Y dice que Jesús se paró en esa brecha y entregó su vida por nosotros. Es decir, con su muerte cerró la brecha. Y eso es precisamente lo que le enseñamos a nuestros hijos. Es el evangelio de salvación, el mensaje de salvación. La gracia infinita es como Dios cierra la brecha. Y miren lo interesante, esto es maravilloso. Cuando Jesús llegó, cuando Jesús entró en esa brecha, haciendo puente entre lo real de este mundo y lo ideal de Dios, Él no hizo cosas más fáciles, Él no hizo las cosas más fáciles para nosotros. Lo contrario, ensanchó la brecha, agrandó la brecha y elevó el ideal. Y si antes había algo que era real, y si antes el Antiguo Testamento decía que había un cierto ideal, Jesús vino y elevó la barra de lo ideal. Por ejemplo, en alguna ocasión Jesús dijo, ustedes saben bien que hay un mandamiento que dice claramente, no adulterarás. Pero yo les digo, que el que mira una mujer con pasión sexual ya ha adulterado en su corazón. Y eso nos toma a todos los hombres por igual. Todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Qué hiciste, Jesús? Si antes no podía ni cumplir esa regla, ahora la elevaste tan alto que creaste una brecha aún más difícil. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que Jesús estaba haciendo era que estaba estableciendo el fundamento del nuevo modelo que Él estaba presentando. Escuchen bien, para lograr lo imposible. Él estaba haciendo algo más grande para lograr lo imposible. Dios utiliza métodos extraños, pero ese es el método que Él utilizó. ¿Y qué es lo que estaba utilizando? El principio que estaba queriendo plantear, pues lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 17, que va a aparecer en la pantalla. Dice así, la ley fue dada por medio de Moisés. Es decir, Moisés contribuyó presentando la ley. ¿Pero qué? Digan conmigo, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y fíjense que esto es algo poderosísimo. Dios, en vez de bajar su estándar, en vez de diluir su verdad, en vez de diluir la ley, en vez de bajar todo para que nosotros pudiésemos alcanzar, para que pudiésemos cumplir con toda la ley, ensancha esa brecha, le sube el volumen a su estándar de santidad, eleva lo ideal. Lo que sucede es que aún así, con mayor claridad, podemos notar qué tan pecaminosos somos nosotros, podemos ver lo pecaminoso, porque yo creo que cuando el hombre estaban allá y Jesús dijo, el que mira a una mujer con deseo sexual ya adulteró con ella, todos los hombres dijeron, ¿qué? Imposible, se dieron cuenta que ellos eran más pecadores de lo que pensaban. Dijeron, pero yo nunca he tocado a mujer, yo nunca he adulterado con la vecina, yo nunca he hecho, pero cuando Jesús dijo eso dirían, imposible de hacer. Jesús está jugando con nosotros. ¿Qué es esto? ¿Cuál es esta broma? Pero lo maravilloso de todo esto es que cuando Dios le subió el volumen a su santidad, cuando Dios elevó su ideal, lo maravilloso es que le sube el volumen a su gracia y a su verdad. De tal manera que si el pecado abundó, su gracia sobreabundó. Que si su mentira aumentó, su verdad sobreabundó. Jesús estaba trayendo un modelo de gracia y de verdad que iba a cambiar el mundo por completo. Así que Jesús, en vez de diluir la verdad sobre el divorcio, cuando le preguntas, ¿es lícito divorciarse de cualquiera mujer? Jesús lo primero que hace es recordarles que la intención de Dios desde el principio jamás fue que existiese el divorcio. Dice, nunca Dios tuvo la intención de que la humanidad, que lo que Dios
juntase, el hombre lo separase. Y después les dice la razón por la cual existe divorcio, o todo divorcio, dice, es por la dureza de vuestros corazones. Entonces es mejor no casarse, pensaron ellos, es mejor no casarse porque ahora no tenemos excusa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Jesús? Y Jesús les dice, yo voy a morir por ustedes. Voy a incrementar mi gracia sin dejarles de decir la verdad de por qué se divorcian, sin dejarles de decir la verdad por la cual hay adulterio, sin dejar de decir la verdad de por qué están haciendo aquello. Voy a subirle el volumen a mi gracia sin dejarles de decir las cosas como son. Ese era el nuevo modelo de Jesús, gracia y verdad. Moisés trajo la ley, Jesús trajo esa gracia y verdad. Así que Jesús no nos dio más leyes, se hizo uno con nosotros. Caminó en nuestra realidad, en las realidades que vivimos con la esposa, con el esposo, con los trabajos, con los hijos, con las finanzas, con la bancarrota, con todo eso. Él vino a vivir esa realidad con nosotros sin diluir la verdad, porque es la verdad la que saca a flote el pecado. Es la verdad la que exprime el pecado. Es la verdad lo que saca el pecado y lo lleva a que vaya a la superficie, lo que lo expone a la luz. Y lo único que lo cura, lo único que lo cambia es la gracia de salvación, del favor inmerecido, del regalo de salvación de Jesús nuestro Señor. Amén. Así que algunos padres de pronto no tienen un balance entre esa gracia y esa verdad. Muchos padres, por ejemplo, aplican mucha verdad sin gracia. Eso crea hijos que no son genuinos. Lo llamamos de pronto un hijo que puede ser con una tendencia hipócrita. Porque están dispuestos a obedecer la ley por temor a papá y mamá, porque papá y mamá aplican mucha verdad y poca gracia. Es decir, son muchachos que se encantan vivir haciendo cosas a escondidas. Pero tenemos otro tipo de padres que aplican mucha gracia y poca verdad. Eso crea hijos permisibles. Hijos permisibles que básicamente no creen en consecuencias, porque Dios está lleno de gracia y de misericordia y por lo tanto entonces voy a hacer lo que quiera. Así que criar a los hijos es prepararlos para su futuro. Y escúchenme, digo su futuro porque no es el futuro de ustedes. Muchos padres preparan el futuro de papá y mamá a través de sus hijos. No, es el futuro de sus hijos que usted está llamado a preparar. A ayudarlos a cruzar esa brecha entre el mundo real donde están y el mundo ideal donde Dios quiere que ellos entiendan. ¿Y cómo se hace? Es haciéndose cargo. ¿Haciéndose cargo de qué, pastor? Haciéndose cargo de su identidad, haciéndose cargo de su género, haciéndose cargo de su carácter, de su integridad, haciéndose cargo de su moralidad, avanzando diariamente comprometidos de ir de lo real a lo ideal, paso por paso, día tras día, de gloria en gloria. Eso se llama visión. Es estar aquí mirando allá y moviéndome en dirección al futuro que Dios tiene preparado de antemano para cada uno de sus hijos. Una visión en todos los aspectos de la vida del muchacho que no dependa de las circunstancias, que no dependa de las emociones, que no dependa de la cultura, que no dependa de lo que tú y yo podamos pensar, sino que dependa plenamente del ideal, de poner mi mirada fija en el ideal que Dios ya estableció para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así que, ¿qué es lo que cierra la brecha entre lo real y lo ideal? Es la gracia de Dios del Evangelio de salvación. Es lo único que cierra esa brecha entre lo ideal y lo real. El Evangelio comienza, y esto es lo maravilloso, el Evangelio no comienza con personas perfectas. El Evangelio no comienza con que tú tengas ciertas calificaciones, con que tengas tú ciertos méritos. El Evangelio comienza en un mundo real caído, completamente pecaminoso. Es el punto de partida que nos sirve a todos porque todos comenzamos allí en un mundo caído, con problemas, llenos de pecados. Dios dice, allí voy a comenzar y yo hago puente entre lo real de este mundo y lo ideal del cielo.
Lo que Dios estaba proponiendo no era más reglas, era más relación. Porque reglas sin relación es rebelión. Así que Pablo nos enseña que lo primero que hay que enseñarle a nuestros hijos es a enseñarlos a vivir respetuosamente. Pero hay una segunda cosa que Pablo nos enseña y aparece ahí en la pantalla, que hay que enseñarles a vivir reverentemente. Efesios 6 del 2 al 3 dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. No es suficiente enseñarle a nuestros hijos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Hay que enseñarlos a honrar a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque si ellos no aprenden a honrar a papá y a mamá, no van a honrar a los vecinos, no van a honrar los colegios, no van a honrar la comunidad. Y mucho menos, si no honran a papá y a mamá que ven, mucho menos van a honrar a Dios que no ven. Así que la honra es algo que se modela. Se modela como ellos vean, como tú honras al profesor, como tú honras al policía, como tú honras a los bomberos, como tú honras a la cajera que está en un supermercado, como tú honras a la abuela o al abuelo, como tú honras a tu propia mamá o como tú honras a tu propio papá, como tú honres, estás transmitiendo el mensaje de cómo se debe honrar, y eso es lo que ellos van a aprender de lo que significa la honra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre honrar y obedecer? Hay una diferencia entre el obedecer y honrar. La obediencia es una acción en la cual tú haces algo externamente. Es una acción en la cual tú haces algo externamente. Mientras que la honra es algo que tú tienes internamente. La una es una acción externa y la otra es una actitud que tú tienes internamente. Así que nosotros los padres hemos sido llamados a no solamente enseñarle a nuestros hijos a obedecer, sino enseñarles a obedecer con una buena actitud. Que ellos obedezcan con una buena cara, a no hacer malas caras, que no tiren los brazos, a que no sean groseros, a que ellos cuando estén recibiendo esa orden contesten con respeto, que no hablen entre dientes, que no digan malas palabras, que tengan una buena actitud. Muchas veces sucede que hay hijos que pueden aprender a obedecer sin honrar. Es decir, obedecen al padre o a la madre porque tienen miedo, simplemente por quitárselos de encima, pero no lo honran. Lo obedecen, pero les importa. Y hay hijos que pueden honrar a papá y mamá, pero no obedecer. Les dicen, mi hijo, haz esto. Y dicen, sí, papá, gracias, con mucho gusto lo hago. Y no lo hacen. Podemos ver los dos, pero es necesario que este dúo de el respeto y la honra vaya de la mano. Y fíjense bien que esto lo que refleja es la calidad de la relación que tiene el hijo para con Dios, que se refleja en la relación que tiene para con su papá y para con su mamá. Y fíjense algo, y eso a lo mejor lo conocían o no lo conocían, pero para mí me parece poderosísimo. El honor es superior a la obediencia. Dígale a la persona que está al lado, el honor es superior a la obediencia. Si solo queremos que nuestros hijos obedezcan y no les enseñamos honor, lo que vamos a criar es hijos que aprendan a seguir reglas sin honor. Lo que sucede es que usted tendría que tener tantas reglas como sean necesarias para cubrir cualquier aspecto de su vida, porque no hay honor. Y es difícil tener una regla para absolutamente todo. Y a usted, a mí, se nos han escapado reglas que quisieran tener. Y vamos, por eso es que los abogados tienen tantas cláusulas en los contratos para tratar de coger la máxima cantidad de posibilidades. Porque nosotros los seres humanos no somos honrosos, no honramos los contratos, entienden bien esta cláusula. Y tratamos nuestra relación con nuestros hijos de la misma manera. Les damos reglas, pero no les enseñamos honor, y por lo tanto el hijo aprende a manipular las reglas. Tan es así que un hijo le puede decir a su papá, sí papá, yo sé que tú tienes la regla de que yo tenga que llegar temprano a casa, y esa es la regla que tenemos para que me dejes ir a la fiesta. Papá, yo llegué temprano. No llegaste temprano. Papá, yo llegué a las 4 de la mañana. Es temprano, es el otro día, pero llegué temprano. Entonces, aprenden
Aprenden a manipular las reglas precisamente porque no hay honor y porque quieren burlar las consecuencias de eso. En el lenguaje original, la palabra honrar en el lenguaje del Nuevo Testamento, en el griego, significa valorar con gran precio. Honrar a papá y mamá es que el hijo reconozca que papá y mamá tienen un gran precio, una gran valoración. El honrar es poner a papá y a mamá por delante de sí mismo. Cuando uno honra a alguien, pone a esa persona por delante de nosotros mismos. Pero además esa misma palabra en el griego está escrita en el tiempo presente, lo que quiere decir que esa honra, el honrar a papá y mamá, es algo constante. Es algo permanente, que no caduca. La obediencia caduca en el sentido de que si el hijo o la hija se casan y hacen su propio matrimonio, su propio hogar, ellos van a obedecer las reglas de ese hogar y los estatutos de ese hogar. Pero siempre deben continuar honrando a papá y a mamá, especialmente si papá y mamá están aún en la casa del hijo por cualquier otra razón. Es así, por eso que la honra la podemos ver en dos aspectos generales en la vida de un papá y de una mamá. El hijo debe honrar a papá y mamá al principio cuando están en su casa como muchachos, la manera en que honran es haciendo, obedeciendo lo que el papá y la mamá les pide hacer. Pero más adelante cuando están en la tercera edad, honramos a papá y mamá haciendo lo que ellos requieren que nosotros hagamos por ellos, por los suegros, de cuidarlos físicamente, de llevarlos a sus citas médicas, de atenderlos, de darles de comer, de darles sus vacaciones. Cuidándolos es la manera en que honramos a las personas. La pregunta sería, ¿qué es lo que alimenta la honra? ¿Cómo yo le doy fuego a esa honra? Romanos 12:10 dice lo siguiente: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense ¿en qué? Al honrarse mutuamente. Cuando hay un amor genuino de nosotros para con Dios, de nuestros hijos para con Dios, cuando hay un amor genuino de los hijos hacia nosotros, el hijo se deleita en honrar a su papá y a su mamá. Es un placer, es un deleite cuando hay esa relación de amor con papá y mamá, pero comienza con esa relación de amor con Dios. Así que Pablo nos llama a vivir respetuosamente, nos llama a vivir reverentemente. Y la tercera cosa que Pablo nos llama a vivir, como aparece allí en la pantalla, es enseñarles a los hijos a vivir relacionalmente. Aquí toda la cosa se pone aún mucho mejor. Efesios 6:4 dice, ustedes los padres, eso ya viene ahora para los padres, no exasperen a sus hijos. Dígale a la persona que está al lado, no exaspere a sus hijos. No exaspere a la suegra. No exaspera al suegro, no exaspera a la esposa, no exaspera todo, porque todos somos hijos de Dios. Fíjense bien. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Papá y mamá no deben provocar la ira de los hijos, la frustración de los hijos. No deben sacarle la piedra a los hijos, como diríamos nosotros en Colombia. Si lo entienden en el lenguaje colombiano. Pero esto que les voy a decir quizás los va a impactar. Fíjense, estamos listos para lo que les voy a decir porque va a cambiar la manera en que ustedes vean su propia vida en relación a sus hijos. El comportamiento del padre o el comportamiento de los padres, no sus buenos consejos, no sus habilidades de crianza. Es que yo soy un buen papá, es que yo soy una buena mamá. No lo que usted haya estudiado en las mejores universidades. Nada de eso es lo que determina si el muchacho va a hacer algo. Lo que determina el comportamiento suyo como papá y mamá es lo que determina si el muchacho quiere o no ser como usted. Es lo que va a determinar si él quiere estar con ustedes ahora o más adelante cuando estén adultos dice yo no quiero volver a la casa de papá y mamá. ¿Por qué? Por esto, por el comportamiento suyo. Fíjense de esta manera. El comportamiento de los padres va a determinar cuánto respeto va a tener su hijo por usted.
El comportamiento de los padres va a determinar cuánto respeto tu hijo, tu hija va a tener por ti. ¿Por qué? Esto es maravilloso. Porque el respeto crea influencia. El respeto es lo que crea influencia tuya sobre tu hijo. Si tú quieres influenciar a tu hijo o tu hija cuando tengan 15, 16, 17, 25, 30, 40 años, tiene que ver con tu comportamiento ahora, desde niño hasta cuando fueron criándolos, y tiene que ver cómo honraste y los respetaste y cómo te ganaste el respeto que ellos esperaban tener a través de tu comportamiento. Eso es tremendo. Pronto estamos mirando y dice, wow, ahora entiendo por qué mi hijo no quiere ir a casa. Ahora entiendo por qué mi hijo no quiere vivir en casa. Ahora entiendo por qué mi familia no quiere estar conmigo. Puedes ser un buen padre, puedes tener una cantidad de cosas, de consejos buenos y prácticos. Pero fíjense bien, y eso es interesante. En el Nuevo Testamento, por eso decía que esto aplica a todos, Jesús estableció el patrón, el modelo del comportamiento cristiano de una manera revolucionaria, de una manera completamente diferente. Él conectó el comportamiento con algo totalmente diferente a lo que nosotros los humanos hubiésemos imaginado hacer cuando nos dijo, ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado. ¿Por qué es que el amor es tan poderoso y Dios lo relaciona con el comportamiento? Romanos 13:10 nos dice el cómo y el por qué, nos ayuda a entender. Dice, porque el amor no hace ¿qué? El amor no se porta mal. El amor no tiene mal comportamiento. El amor no tiene mala actitud. El amor bíblico no hace daño, no tiene mal comportamiento con nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley que Moisés presentó. Y Jesús dice, ahora yo les traigo la gracia y les traigo la verdad. Lo que tienen que hacer es esa gracia y esa verdad para amarse los unos a los otros. Y eso va a garantizar de que si lo están haciendo de verdad, ustedes están amando a sus hijos de verdad, están amando a su esposa de verdad, están amando a su esposo de verdad, están amando a la familia de verdad. Eso va a garantizar que no van a hacerles daño y por lo tanto van a tener el respeto de sus hijos, que va a ganar influencia de ustedes para que ustedes, sus hijos, los vean volver a su hogar cuando sean adultos y mayores. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Al principio nos preguntábamos, ¿cómo podemos ser buenos padres? Fíjate bien la palabra clara. ¿Cómo puedo yo ser buenos padres? Estamos pensando en comportamiento. ¿Cómo yo puedo ser bueno? ¿Que hay algo bueno en mí? ¿Cómo yo puedo exprimir lo bueno? ¿Cómo yo puedo exprimir buen comportamiento? Dice Jesús, ama a tu hijo, ama a tu hija, ama a tu esposa, ama a todo el mundo, porque si quieres ser bueno, el amor es el canal que Dios escogió a través de su gracia y su verdad para hacer esa conexión entre el comportamiento y lo que es la influencia sobre nuestros hijos. Por eso cuando un hijo viene con su propia agenda egoísta, una agenda controladora, tóxica, manipuladora, buscando un beneficio personal, es que hay un choque entre los hijos y los padres. Y esa tensión que genera ese choque, porque ustedes lo han experimentado, yo lo he experimentado, esa tensión que se genera por ese choque sacará a relucir, escuchen bien, va a sacar a relucir el comportamiento de papá y de mamá. Es un examen, es un test donde lo que se ve allí es realmente lo que hay detrás de papá y de mamá. Todo ese miedo, toda esa inseguridad, toda esa ira, todas esas cosas que salen del corazón de papá y mamá, ese es el comportamiento que los hijos van a imitar, van a recibir. Y eso es lo que los va a exasperar. Eso es lo que los va a frustrar cuando sean teenagers. Por eso no van a querer volver al hogar. Por eso no van a querer estar allá, porque están frustrados del comportamiento de mamá y papá, especialmente del matrimonio de mamá y papá. Por eso, en medio de esta tensión de voluntades entre los hijos y los padres, el poder del evangelio se hace necesario. La esperanza que tenemos en Cristo, quien se paró en la brecha, se hace necesaria. La gracia y la verdad de Dios se hace extremadamente necesaria. ¿Por qué?
porque es allí, esa es la única salida a esa ira, a ese miedo, a esa actitud de ganas de querer ahorcar a los hijos, de tener a esos hijos donde les hablamos en un tono alto para que nos entiendan, les gritamos o les decimos malas palabras. Dios dice que lo único remedio ahí, la única solución ahí es la gracia y la verdad de Dios para reconciliar a través del amor de Jesucristo, que se reconcilió con nosotros primero, y reconciliarnos y tener con los hijos esas relaciones que permanezcan por el resto de la eternidad. Amén. Lo que sucede, mis hermanos, es que la reacción de papá y mamá, lo que hacen papá y mamá, sin darse cuenta, se están defendiendo. Tienen ese deseo de ganar, tienen ese deseo de cuidar su imagen, tienen esa reputación. Fíjense bien, todo lo que está alimentando papá y mamá en esos momentos es su ego, su egoísmo, su orgullo, su autoridad. Es que yo soy tu mamá y me obedeces. Es que yo soy tu papá y me obedeces. Aquí se hace lo que yo mande. Y el hijo dice, no, yo no quiero eso, yo quiero relación. Y fue lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Y lo que eso crea es una brecha tan grande que perdemos influencia en los hijos. Te garantizo que tú estás allá. Por eso Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús no gritó desde el cielo, yo soy la autoridad, yo mando en el cielo es mío. Él se bajó de su trono y vino y estuvo en medio de nosotros. Dejó su trono, dejó su reino, dejó su poder, dejó todo, dejó su gloria para venir y hacer una cosa, una sola cosa vino Jesús a hacer contigo y conmigo. Es establecer una relación personal. Él murió y aguantó tu pecado y el mío para hacer una relación personal contigo. Y eso, mis amigos y mis hermanos, es lo que Dios nos dice que debemos hacer con nuestros hijos. Y fíjense, debemos hacerlo si no queremos exasperarlos, llenarlos de ira para con Dios, para con papá y mamá, para con este mundo. Lo que tenemos es un mundo lleno de hijos iracundos por nosotros. ¿De qué manera podemos nosotros exasperar a nuestros hijos? Les voy a dar unas ideas. Dice, dele todo lo que su hijo quiere y va a exasperar a su hijo. Sobreprotéjalo. Muestre que prefiere a un hijo más que a otro. Dele metas pocos realistas. Hágale todo. Límpiele la cola. Desaliéntelo. No se sacrifique por ellos. No permita que cometan errores. No pase tiempo con ellos. Tenga abuso verbal, emocional y físico con ellos. Todo eso causa que usted exaspere a sus hijos. ¿Qué debemos hacer? Pablo nos dice dos cosas. La primera de ellas dice, instrúyelos. ¿Qué tanto debo instruirlos? ¿Qué tanto tiempo debo pasar con ellos instruyéndolos? Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice, esas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las ¿qué? Repetirás a tus hijos y hablarás
de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En todo momento, en todo lugar, a toda hora le hablarás a tus hijos de Jesús. Amén. Vamos a aplaudir con ganas, a celebrar y darle gracias al Señor por este pasaje. Así que Dios dice, instrúyelos. Pero hay una segunda cosa que Dios dice. Pablo habla de disciplina. Y les dice, hay que disciplinar a los hijos. Escuchen bien, eso es algo que también les va a cambiar la manera de pensar. Todo comportamiento que es deshonroso demanda una respuesta. La respuesta del comportamiento deshonroso es la disciplina. Qué tremendo. Y fíjense bien, ¿cuál es el objetivo de la disciplina? La disciplina tiene el objetivo de restaurar la honra y la relación. Vamos a repetir eso juntos. La disciplina tiene el objetivo de restaurar la honra, el honor y la relación. Y debe quedarnos claros. En otras palabras, la disciplina no es yo buscando venganza, no es yo buscando retribución de mi hijo porque me hizo algo, no es un castigo, es gracia porque Dios ama a mi hijo y yo debo amarlo igual. Así que para que la disciplina sea efectiva, escuchen bien, para que la disciplina sea efectiva, debe comunicar que la relación se ha estropeado, que la relación se ha dañado. Eso es lo que debe comunicar. Porque si usted solamente castiga, lo que está haciendo es modificando conducta. Pero la relación sigue perdida, con una brecha. Entonces, cuando los padres solamente disciplinan por mal comportamiento, se convierte en un castigo. Y el castigo está comunicando algo. El mensaje del castigo es: si no me obedeces, la vas a pasar muy mal. Me irritaste, así que te voy a sentir esa irritación. Me hiciste sentir vergüenza, me avergonzaste, así que vas a sentir lo que es la vergüenza que tú me acabas de hacer sentir, cuando es un castigo de esa manera. Así que el castigo no mejora a alguien. Usted nunca dice, cuando usted dice, bueno, necesito ser más disciplinado con la comida o necesito ser más disciplinado con el ejercicio, usted no va a decir, me voy a castigar con la comida, me voy a castigar con el ejercicio, ¿no? Porque la disciplina está diseñada para mejorar al ser humano, no para que salga peor. Y les garantizo que la mayoría de nuestros hijos en nuestras casas están peor por culpa de una disciplina mal aplicada. Pero hay esperanza. Así que cada vez que usted vaya a disciplinar, hágase una pregunta. ¿Cómo esta disciplina va a facilitar la restauración de esta relación? Vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo esta disciplina va a facilitar la restauración de esta relación? Y eso le va a ayudar a usted a saber si va por buen camino. ¿Por qué? Porque tenemos muy poca creatividad con la disciplina. Nos enseñaron que la disciplina solamente era pau y dele. Y oremos con él, y oremos con ella. Pero la relación se iba deteriorando. Así que el poner a los hijos en time out es un castigo que no restaura la relación. Quitarle los juegos es una disciplina que es un castigo, pero no restaura la relación. No dejarlo salir por you're grounded for a month. Estás castigado por un mes. Es un castigo que no restaura la relación. Cada vez que vaya a disciplinar a su hijo, pregúntese, ¿de qué manera lo que voy a hacer va a restaurar la relación? Amén. Vamos a ponernos de pie y los voy a dejar con los siguientes 3 pensamientos. Y me prometen que van a practicarlos. Hay 3 cosas que podemos hacer por nuestros hijos hoy mismo. Es más, aun si ya no tiene hijos, si ya sus hijos están fuera de su casa y son esposo y esposa y tienen hogar y tienen hijos, usted puede no cambiar el pasado,
pero sí puede cambiar la manera en que ve en lo que sucedió en su pasado. Puede ajustar su brújula y alinearla, porque vienen los nietos, vienen los hijos de los hijos, vienen los hijos de mis vecinos, en donde yo voy a contribuir como cristiano a edificar una mejor comunidad. ¿Estamos? Hay 3 cosas que quiero que piensen esta semana. La primera es su matrimonio. Si su matrimonio está mal, sus hijos están mal. Si su matrimonio no está maduro y están peleando, si se están diciendo, si están hablando, eso fue lo que sus hijos hicieron. Si su matrimonio no es maduro, si su matrimonio está en esa batalla de el irrespeto, ese ciclo loco del irrespeto, de la falta de amor, falta de respeto, busquen ayuda, porque eso va a acabar con sus hijos. Ustedes creen que sus hijos no lo ven, así no los vean pelear. La actitud que ustedes tienen para con su esposa, si no aman a su esposa, si no ven que sus hijos no ven que usted ama a su esposa, se lo dicen, lo ven, lo piensan, entonces ¿qué va a suceder? Los hijos no van a entender cómo relacionarse con una mujer y le van a pegar. Y si usted como esposa no respeta a su marido, si no hace entender a sus hijos que allí hay un líder, que son iguales en valor, pero hay un líder que tiene la responsabilidad, es decir, todos son en la sujeción del uno para con el otro en Cristo, pero hay un líder. Y si usted como esposa no respeta a su esposo y sus hijos no lo ven, no van a respetar ni a papá ni a mamá, y los hijos no van a ser influenciados por usted más adelante. Segundo, tenga una visión para sus hijos. ¿Qué quiere decir? Planifique un futuro con ellos en todas las áreas. Y tercero, no tenga tantas reglas. No tenga tantas reglas. Tenga 3, no más 3. Les voy a sugerir las 3. 3 reglas, una relacionada con: hijo, en esta casa vamos a ser honestos. Hijo, en esta casa vamos a ser obedientes. Hijo, en esta casa vamos a respetar. Vamos a ser obedientes, vamos a ser honestos y vamos a respetar. ¿Qué es la familia de los días? Vamos a ser honestos, vamos a respetar y vamos a honrar. Mantener eso y repetirlo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar a su hijo 3 elementos en que aferrarse con toda su pasión. Pero esos 3 elementos no van a servir si usted no le enseña a honrar, porque usted no va a poder cubrirlo en donde no lo vea. Usted no va a poder estar donde él está haciendo cosas, pero la honra que él tenga por Dios es la que lo va a salvar y lo va a cuidar. Yo pequé en mi vida por no darle honra a mis hijos. Por eso estoy comprometido con el que está aquí, con Lucas, y con ellos también, porque vendrán los nietos. Así que yo no hablo de haberlo leído en un cuento de hadas. Lo experimenté. Y Dios tiene tanta misericordia conmigo y con mi hogar, que tengo la oportunidad todavía de hacer las cosas bien con Lucas. Y cuento con su apoyo y con su oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias porque tu paz ha venido a nuestros hogares. Gracias porque tu gracia es maravillosa y es puente de construcción para reconstruir matrimonios y construir vidas y reconstruir hogares. Y Señor, cuántas cosas tú no puedes hacer, que la gracia y tu verdad esté siempre viva en cada matrimonio, en cada hogar, y que sean el puente que une aquellos hogares que están distanciados, aquellos hijos que están apartados, y con lo que nos falta de tarea de hacer en esta tierra, Señor, que vayamos con la bandera del Evangelio, uniendo a quienes están lejos de Dios, con el maravilloso Creador y Padre Celestial. Y oramos y pedimos todo esto, pidiéndote perdón por ser unos padres ineficaces, pero comprometidos de aquí en adelante con la esperanza que tú nos das de hacerlo según tu voluntad, para que todo el poder de tu Espíritu Santo nos cobije y nos empodere para hacerlo efectivamente y lograr los resultados que tú quieres que tengamos con nuestros hijos. Y oramos todo esto y lo pedimos en el único nombre que tenemos poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén.